A ver, ¿qué pasaría si les dijera que existe un libro que asegura revelar los mismísimos misterios crísticos a través de una práctica, digamos, bastante radical? Hoy vamos a meternos de lleno en El matrimonio perfecto, de Samael Aun Weor. Es una obra que genera tanta devoción como controversia. Y bueno, la idea es desmenuzar sus conceptos clave, para que entendamos bien de qué va este camino esotérico, directo de lo que dice el autor. Ojo que el autor arranca sin vueltas, ¿eh? Lanza esta frase que es toda una declaración de principios. Nos está prometiendo, ni más ni menos, que va a correr el velo de un conocimiento secreto. Pero, ¿de qué misterios estamos hablando? Bueno, para entenderlo, primero necesitamos una especie de mapa. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender cuál es la meta, el objetivo final, la cristificación. Después nos metemos con la herramienta, la llave para llegar ahí, que es la famosa magia sexual. A partir de ahí vamos a explorar ese mundo oculto que supuestamente se nos abre, el increíble poder de los jinas, y terminamos con el resultado de todo este viaje, la creación del llamado superhombre. Bien, arranquemos por el final, por el objetivo máximo. Porque todo este sistema, por más complejo que parezca, tiene una sola meta, una palabra que lo define todo: cristificación. Este es, digamos, el norte de toda esta brújula espiritual. Y acá está el corazón del asunto, ¿eh? El libro plantea que Cristo no es una persona, no es una figura histórica única, sino que es una fuerza, una energía cósmica, un principio universal. Así que el objetivo no es adorar a alguien, sino encarnar ese principio, hacerlo carne, hacerlo parte de uno. Hay que quedarse con esta idea, porque es la base, el cimiento de todo lo que sigue. Buenísimo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a encarnar un principio cósmico? Bueno, acá es donde la cosa se pone interesante y, para muchos, polémica. La llave, según el autor, es una práctica súper específica que él llama magia sexual, o también el gran arcano. Para hablar de esta práctica, el autor usa un código, un término del esoterismo, la novena esfera. Este es su forma de referirse al sexo. Pero cuidado, no lo ve como un simple acto físico, para nada. Lo plantea como un verdadero laboratorio de alquimia, la prueba final, la más difícil para cualquiera que quiera iniciarse en estos misterios. La práctica en sí se resume en 3 pasos clave. Primero, la unión sexual. Segundo, y acá está el secreto de todo el asunto, la pareja tiene que retirarse antes del orgasmo. La clave es evitar lo que el texto llama derramar el vaso de Hermes, una metáfora alquímica para no perder la energía creadora. La idea es transmutar esa potencia, no expulsarla, y este acto supuestamente provoca el tercer paso, el despertar del Kundalini, esa famosa serpiente ígnea que estaría en la base de la columna vertebral. Ahora, si esa energía se despierta, el libro dice que se consigue acceso a una realidad que está totalmente oculta a nuestros 5 sentidos. Así que ahora nos vamos a sumergir en la cosmología de ese mundo invisible que se describe en la obra. Este mundo oculto tiene un nombre, la luz astral. El autor la describe como una especie de sustancia etérea donde está registrado absolutamente todo, el pasado, el presente y el futuro. Y es un lugar de conflicto constante, un verdadero campo de batalla entre fuerzas que él llama ángeles y demonios. Y esta idea del dualismo es fundamental. El libro dice que toda fuerza tiene su opuesto, su doble. Un ejemplo clarísimo que da es este. Por un lado está el ángel Anael, que es la energía del amor, la belleza, y por el otro, su antítesis, su sombra total, el demonio Lilith, que es pura decepción y crueldad. Ambos son, en el fondo, las dos caras de la misma moneda cósmica, que en este caso es la energía del planeta Venus. Pero esto no se trata solo de ver otros mundos, ¿eh? La promesa va mucho más allá. Dice que se pueden obtener poderes que parecen de ciencia ficción sobre el mundo físico. Y acá es donde entra un concepto realmente fascinante, los estados de jinas. ¿Y qué es esto de jinas? Bueno, según el libro, es la habilidad de literalmente meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión, en lo que llama el hiperespacio. Al hacer esto, el cuerpo se libera de las leyes físicas que conocemos, como la gravedad, y se puede transportar de un lado a otro. Sí, así como suena. Y para que esto no suene tan volado, digamos, el autor lo conecta con historias que todos conocemos. Sostiene que milagros como el de Jesús caminando sobre el agua o el de Pedro escapando de la cárcel en realidad no eran magia. Eran la aplicación de esta ciencia jinas, un dominio total sobre las leyes de la materia. Y bueno, llegamos al final del recorrido.
Después de todo este proceso, de la magia sexual, del despertar, del mundo oculto, ¿cuál es el resultado? El libro lo llama el nacimiento de un nuevo ser, el superhombre. Y esto es clave entenderlo bien. Para el autor, el superhombre no es el siguiente paso en la evolución natural de la especie. No es algo que va a pasar solo. Es el resultado de una revolución consciente, de un quiebre, una transformación interna total, que se logra a través de estas prácticas que estuvimos viendo. Esta cita lo resume todo. El superhombre es, en esencia, la encarnación de esa figura del Hijo del Hombre. Es un ser humano que logró integrar por completo ese principio crístico, fusionando lo humano con lo divino. Es el Adam Cristo, como un regreso al paraíso, pero esta vez con plena y total conciencia. En definitiva, el matrimonio perfecto propone un sistema tan complejo como radical. Un camino que empieza en la intimidad más profunda y promete llegar hasta la conquista de otras dimensiones. La pregunta que queda picando es, ¿estamos ante un mapa hacia una conciencia superior? ¿O más bien ante un fascinante laberinto de creencias esotéricas? La respuesta, claro, queda abierta para cada uno.